este caso de Julio Scherer Ibarra, el asesor más importante, el asesor jurídico de Presidencia de la República, que se iba, que no se iba, lo publicaron medios, yo lo mencioné ayer en Sin Censura Nocturno, con las reservas, como se lo dice Jorge Armando Rocha, porque se trataba de información no oficial. Y bueno, pues hoy ya tenemos información de Jesús Ramírez Cuevas de que se trató de, como en la canción del Venao, son rumores, y no se va. Julio Ibarra, hasta lo reportó la revista Proceso. Entendió el que entendió. Denme su opinión de esto. ¿Es golpeteo a sueldo? ¿Un buscapiés que sueltan con toda la intención de desestabilizar columnistas, analistas? ¿O cómo ven esta situación, Renata? Curioso lo que dices de Proceso, querido Vicente, no me sorprende mucho tampoco, pero como tú ya bien dices, parece que fue un intento ya sea de desestabilizar o alguna filtración de algún rumor que hubiera podido haber adentro de Palacio Nacional, pero lo cierto es que, como ya bien dices, Jesús Ramírez dijo hoy que no, que ahí sigue, y de hecho ahí lo vimos en el informe de gobierno. Ahora, yo lo que sí quisiera decir es que yo, a diferencia de muchos compañeros y compañeras, yo no le tengo miedo a los cambios de gabinete y menos a la mitad del camino. Yo siempre, me parece que aquí alguna vez que yo soy amante del fútbol, siempre digo, pues es que al medio tiempo es el momento donde los directores técnicos hacen sus cambios estratégicos, porque pues depende mucho de cómo vaya, qué esté pasando para atrás, qué jugadores y jugadoras pones para poder afrontar lo que te queda del partido, ¿no? Y en este caso del sexenio. Entonces, en el caso de que Julio Scherer se fuera de la presidencia, con esto no estoy diciendo que no haya hecho un buen trabajo, creo que ha sido un gran operador político, es alguien que ha sabido hablar con las élites, es alguien que ha sabido operar con los empresarios, y eso es algo que tienes que tener en tu gobierno, ¿no? No porque estemos en contra de el saqueo, del abuso de poder, del abuso, de la concentración de dinero en las élites, eso no significa que estemos en contra de todos los empresarios, ni que no tengamos que sentarnos a hablar con ellos, ¿no? Y Julio Scherer ha sido un buen operador político con muchas de las élites, ¿no? Lo mismo era cuando estaba Romo, por ejemplo. No era de mi gusto Romo, pero hay que reconocerle que fue un buen operador político con las élites. Entonces creo que hasta hoy ha hecho un buen trabajo, pero que si más adelante el presidente decide o el mismo Julio Scherer decide que ya no, su espacio ahí ya no es compatible con la cuarta transformación, adelante, ¿no? Hay muchos cuadros ahora sí que a diferencia, ahorita bien decía mi querido Jorge Armando los cuadros de allá son cuadris, ¿no? Y Margarita Zavalas, ¿no? Y gente muy manchada, con carreras muy manchadas. Y acá, afortunadamente, lo que nos sobran son cuadros. Entonces, si en unos días esto se llega a concretar y en realidad sí, pues el chisme fue cierto, pues la verdad es que yo no tendría miedo. Hay cuadros muy buenos dentro de la cuarta transformación, y tanto es así que tenemos lista para candidatos y candidatas presidenciables. Entonces eso es algo que celebrar, y creo que no hay que tenerle miedo a los cambios, porque el presidente, si algo sabe, es mover las piezas de ajedrez. Entonces, si está haciendo los cambios, es generalmente por una buena causa y porque sabe lo que hace. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa, si en realidad pasó o simplemente fue un chisme que acabó siendo ahí un malentendido entre familias de el que entendió, entendió, ahora sí con Proceso, ¿verdad? Querido Vicente. Así es, Darío Celis, sin el menor recato o vergüenza, sigue dándole vuelo a esto de que renunció Julio Scherer Ibarra. De hecho, publicó en El Financiero que tras la salida de Julio Scherer del primer círculo de López Obrador, los hombres del dinero se quedaron sin un solo interlocutor frente al presidente y frente al gobierno de la 4T, dice Darío Celis, quien lleva el riesgo de aparecer nuevamente en el quién es quién de las mentiras de la semana, Jorge Armando Rocha. Bueno, el tema es que Darío Celis ya lleva varias, ¿no? Por ahí, entonces, pues no tengo mayor comentario. Ya cuando llevas tantos errores, tantas pifias, tantos desmentidos, pues pierdes credibilidad.
En el caso de Scherer, yo creo que, bien dice Renata, es posible que se dé el cambio. El asunto es el tiempo en el que se filtra esto, que es un día antes del mensaje del presidente, sí parece con la intención de generar un daño, de dar la sensación de inestabilidad en el primer círculo del presidente. De cualquier manera, es un puesto que requiere renovación. No sería descabellado. Sucede, y ha pasado con otros expresidentes que cambian al consejero jurídico, porque es un cargo muy demandante. Tienen que estar haciendo los decretos, los acuerdos, los reglamentos, pero también contestando controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, redactando las iniciativas del presidente. No es un cargo sencillo. Al final de cuentas, pues Julio Scherer, así como Alfonso Romo, pues no está acostumbrado a la burocracia, no es un burócrata. Entonces, en ese sentido, es un hombre cercano al presidente, pero no se me había descabellado que saliera en un momento dado y que siguiera aconsejándolo, así como le hace Alfonso Romo. No se pelearon, no hay una disputa, sino hay un desgaste. Dice, por favor, que ya llegue alguien al relevo. Lo que sí es que hay 3 iniciativas muy importantes que ha planteado el presidente: la reforma electoral, la de la industria eléctrica, la de la Guardia Nacional. Quizá ya están hasta hechas, quizá ya hasta están palomeadas por el propio Scherer. Y lo demás también, la contestación ante amparos. Hay que recordar el asunto del aeropuerto, cuando se dejaron ir los conservadores para tratar de parar el aeropuerto de Felipe Ángeles. Y no se diga el asunto del Tren Maya, lo de Dos Bocas. Y bueno, pues, insisto, hay que esperar. Seguramente se lo van a preguntar mañana al presidente. No creo que sea un tema de conflicto. Estará en su derecho, si se quiere ir Scherer, por un asunto de desgaste. Y como dice Renata, hay cuadros, hay, así como en el caso de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, pues bueno, llegó un gran secretario, Ramírez de la O, que es un hombre que conoce de economía tanto como el propio exsecretario, que ahora se va hacia el Banco de México. De hecho, algunas de las conjeturas es que posiblemente busque para Scherer algún espacio en el Poder Judicial. Pero bueno, está abierta la especulación. Lo que sí es que creo que se optó por esta filtración con un ánimo de generar inestabilidad y decir, ya ven, se está deshaciendo el gobierno en la víspera del tercer informe. Creo que se calculó en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues hay algunos columnistas que se prestan para eso, ya están convertidos en vez de columnas, escriben calumnias, ¿no? Jorge Armando Rocha, a las 2 de la tarde de lunes a viernes en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. ¿En dónde más te apoyan, te respaldan y te siguen, Jorge Armando? En mi cuenta de Twitter, ahí estamos en comunicación permanente como @RochaPeriodista. Y ya, bien dijiste, de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí Sin Censura. Muchas gracias, Vicente. Un placer, Renata. Y gracias a todos ustedes, a quienes en estos momentos nos están viendo y escuchando. Claro que sí, Jorge Armando Rocha. Renata Turrent, ¿en dónde te siguen a ti? Gracias, querido Vicente. A mí me encuentran a la 1 de la tarde todos los sábados en Sin Censura Media, Sin Censura TV y Sin Censura Presenta. Cada 15 días hacemos co-conducción con nuestro querido Manuel Ibarra. Se pone bien buenas las mesas, entonces por favor acompáñenos ahí a la 1 de la tarde. Y me encuentran en @rturrent en Twitter, en Instagram. Y pues acá nada más a mandarle besos y abrazos a todos los compañeros y compañeras que nos ven y nos escuchan, nos escriben en el chat. Ahí estuve tratando de contestar algunos comentarios. Un abrazo a ti, querido Vicente, a todo el equipo de Sin Censura y a mi compañero querido Jorge Armando. Te mando un fuerte abrazo también a ti para allá. Igualmente. Gracias, queridos los dos, estimados los dos, respetados los dos, admirados los dos. Renata Turrent y Jorge Armando Rocha hablando con nosotros sin censura. Voy